¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien. Un placer tenerte acá en estas entrevistas canábicas. Y bueno, ¿podés contarnos quién sos, a qué te dedicás? Bueno, yo soy Mariana Ríos, soy odontóloga y soy mamá de un paciente canábico, Alejo, que tiene 12 años con parálisis cerebral y hace 3 años que consume aceite de cannabis. Y entré al mundo del cannabis primero como madre, hace 3 años, y después como profesional hace más de un año más, en realidad hace 3 años que vengo estudiando el tema, pero bueno, hace más de un año y medio que me metí a trabajar de manera profesional, como profesional de la salud que soy. Bien. Eh, Dale, pregunta. No, sí, saber, o sea, si estás adherida a algunas agrupaciones, cómo llegaste, cómo te asesoraron, todo el proceso y la trayectoria que tuviste, ¿no? Bueno, yo hace 3 años empecé a relacionar algunos videos que venía viendo de cannabis medicinal y pacientes con Parkinson, los movimientos que hacían, y los relacioné con la patología que tiene mi hijo. Alejo tiene parálisis cerebral desde, que, desde el parto, tuvo un accidente en el parto que le produjo un derrame y le afectó mayormente el cerebelo. Entonces Alejo no tenía equilibrio, tenía déficit de atención, tenía poco control del tronco, básicamente tenía más problemas motores que intelectuales, pero intelectualmente también tenía déficit de atención. Cuando empezamos con esto, Alejo tenía muchas ataxias cerebelosas, que son movimientos con las manos, con la cabeza, con el cuello, y lo asocié con esto que te decía hoy, con los videos que venía viendo del Parkinson y el cannabis, que en esa época era como novedoso. La ley recién estaba por salir, o sea, faltaban días cuando yo empecé con esto del cannabis a que salga la ley. Entonces era todo como novedoso y tabú. Cuando lo asocio, empiezo a estudiar y veo que sirve para la patología de mi hijo. Encontré estudios científicos que decían que servían para la ataxia y para la parálisis cerebral. Empecé a preguntarle a todo el mundo si conocía un médico o si sabían de alguien que vendía aceite de cannabis, porque en esa época la verdad es que no sabía cómo se conseguía el aceite de cannabis. Hoy Claro. nunca buscaría comprar aceite, lo entendí después, obviamente, pero bueno. Y cuando en esta búsqueda se me apareció una cultivadora solidaria, Martina, que me donó aceite sin conocerme, y yo le di el aceite esa noche a Alejo, y al otro día Alejo cambió completamente, de la noche a la mañana. Bajó sus brazos, mantuvo el equilibrio. El cambio que vimos al otro día fue, la verdad, que sorprendente. Entonces, yo justo también lo había filmado en estas situaciones, que él venía con estos ataques de ataxia que eran tan marcados, y cuando se levanta el otro día y veo la situación que estaba viendo, que era un nene sentado de derecho, que él no podía sentarse de derecho, un nene con los brazos abajo del cuerpo, y empezó a hacer tarea de matemáticas ese mismo día. Alejo no sabía sumar 1 más 1, iba a 4º grado y no podía sumar 1 más 1 literal. Y empezó a destrabarse la cabeza, pero de un día para el otro yo no lo podía creer. Fue como algo tan emocionante. Nada, entendía cómo funcionaba el cannabis porque lo había estudiado antes y sabía que no era un milagro. Sabía que era claramente la actividad que tenía la planta dentro del organismo de cada persona, pero la realidad es que me asombró hasta las lágrimas esa situación. Cuando yo empecé con todo este tema, la verdad es que no conseguí respuesta en ningún lado. Había escrito algunas agrupaciones canábicas, que eran pocas en esa época, no me contestaron. Eh, la neuróloga a la que fuimos no sabía nada del tema, no nos podía ayudar, y no tuvo la buena voluntad de estudiar sobre el tema, de capacitarse para poder ayudarnos y seguirnos. Encontré como muchas puertas cerradas cuando empezamos. Entonces, lo primero que se me cruzó por la cabeza fue que todas las mamás teníamos que saber que el cannabis podía hacer estas cosas en nuestros hijos. Yo conocía a un montón de mamás con nenes con discapacidad de distintas patologías, y yo cuando vi todo esto tenía que salir corriendo a gritarlo a los 5 vientos
que el cannabis hacía esto en nuestros hijos. Entonces fue un camino difícil porque al principio me echaron a mí y a otras mamás de un grupo de discapacidad por hacer apología de las drogas. Fue como muy tabú al principio todo esto, nos costó, pero nos encontramos, yo me hice amiga de una madre que se llama Mabel, me la encontré en el camino, ella queriendo comprar aceite y yo ya con mi aceite que me habían donado, y viendo estas dificultades que teníamos para encontrar el aceite, cuando nos decían que teníamos que cultivar, la dificultad que implicaba cultivar, porque no es una planta que la encontrás en cualquier lado, y de dónde sacas la semilla y de dónde sacas la flor. Entonces nos vimos como en el papel, tomamos la responsabilidad de difundir esto y creamos un grupo que se llama Familias Cultivando. En principio se llamaba Familias Cultivando Cannabis, pero el grupo fue censurado por Facebook cuando teníamos 12.000 integrantes, así que tuvimos que hacer otro nuevo y tuvimos que sacarle la palabra cannabis para que no nos censuren. La pasamos dura al principio y ahora también. Pero bueno, la verdad es que ahí pudimos unirnos un montón de familias, nos ayudamos entre todos, nos damos tips entre todos para el cultivo, para la parte medicinal. Tenemos, aparte, bueno, después, como te contaba hoy al principio, yo hice un posgrado de endocannabinología, ni bien yo le di el aceite a mi hijo, al mes, 2 meses con él, empezó un posgrado de endocannabinología en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata y me inscribí, y éramos 60 nada más y yo estaba ahí adentro, así que estaba feliz de poder estudiar todo esto. Entonces también me metí en la parte médica, me puse en contacto con un montón de profesionales de la salud, y formamos una asociación civil, que somos PROCANT, Profesionales de la Salud por el Cannabis Terapéutico. Así que básicamente fundé las 2 agrupaciones, y trabajamos todos los días, ahora acá en cuarentena, pero si no lo hacemos presencialmente. Nuestro trabajo es difundir lo que es el cannabis terapéutico, lo hacemos mediante, perdón, hola, ahí está, lo hacemos, perdón, no sé por qué me entran las llamadas, lo hacemos mediante talleres presenciales, difundimos lo que es el cannabis medicinal. Con mi grupo de PROCAN capacitamos a profesionales de la salud con respecto al cannabis, damos cursos de posgrado, teníamos un montón planeado para este año, pero bueno, ahora estamos viendo si los hacemos virtuales, para poder, para también difundir esto entre los profesionales de la salud, que es tan importante. Yo, porque soy una mamá profesional y pude meterme y estudiar, pero hay un montón de mamás que no tienen la misma suerte que yo, y que la realidad es que cuando vamos a un profesional de la salud y nos dice que no podemos usar cannabis, porque cuando yo empecé nos decían esas cosas los médicos, que el cannabis era droga, que el cannabis podía provocar problemas cognitivos a largo plazo, que no tenían conocimiento. Eran respuestas que la verdad a mí no me satisfacían como madre, y mucho menos como profesional, porque yo como profesional de la salud, cuando no sé de un tema y viene un paciente con una inquietud, lo primero que hago es estudiar y después darle una respuesta al paciente. Y la verdad es que hemos encontrado tantas respuestas de profesionales que no eran las adecuadas. Cuando uno no sabe, tiene que investigar, no decirle que no al paciente porque no, por el prejuicio que nos trajo el prohibicionismo encima todo el tiempo. Así que bueno, así empecé. Perdón, hablé un montón. No, por favor, gracias. Son quizás respuestas que hoy en día se siguen transitando a la hora de ir a consultar a un médico, un neurólogo, y a muchos profesionales de la salud. Y por ahí quizás vos contaste con las herramientas y los recursos para poder dar batalla a esto impuesto, poder generar una resistencia y bueno, y crear estas 2 organizaciones que pudieron también acercar información a muchas familias. ¿Esta organización es una red de Argentina? Sí, Familias Cultivando Cannabis,
familias cultivando cannabis, somos de distintos lugares. La realidad es que arrancamos como una agrupación grupal, y estuvimos muchos años, grupal, ¿De perdón, La de red Plata social. en Sí, específico? no Ah, somos de Mar bien. del Plata, de Campana, de Avellaneda, bueno, de Ituzaingó, de Capital. Somos 13 administradores eh, que somos de distintos lugares, y tenemos de Salta, gente de Salta. La verdad que nos escriben de todos lados, y nosotros hacemos talleres. Por ejemplo, el año pasado yo me fui a Tucumán, Jujuy y Salta a dar talleres, y nos vamos en realidad lo que buscamos es llegar a todos lados, porque, por ejemplo, en Jujuy la información que hay es nula. Tuvimos un montón de trabas para cuando fuimos allá, nos censuraron, pero muy públicamente, adelante de un salón lleno. Nos dijeron que no podíamos hablar del cultivo, hablando de cannabis medicinal. Nos cerraron la charla ahí adelante de todo el mundo. Tenemos como, y yo soy una luchadora, yo voy a ir a difundir a donde sea, y si sé que en Jujuy no se habla de cannabis, yo voy a ir a hablar de cannabis, y lo que estamos tratando es que, lo que yo quiero es que en todos los rincones del país, las mamás y los papás y las familias que tenemos niños con patologías, o las mismas personas que tienen patologías, que sepan que podemos tener una planta en el patio de nuestras casas que nos aliviarían muchísimo, de forma natural, de forma gratuita, sin necesidad de ir a una farmacia, en los rincones más pobres, donde la gente no tiene acceso a la medicina, ni a la farmacia, con los precios que tienen hoy. Saber que podemos tener esta planta y aliviar hasta la fiebre de nuestros hijos. En mi casa, desde que conozco el cannabis, no existe el ibuprofeno, por ejemplo. Y si mirás la televisión, las propagandas de los programas de los nenes, te pasan hasta el actrón pediátrico. Entonces es cambiar la cabeza de la gente, y también difundir para la gente que lo necesite y que no tiene acceso ni a la información como tenemos nosotros desde internet, ni mucho menos a la medicación. Entonces Exactamente. es Eh, tratar de difundir por todos lados. no sos la primer persona o la primer profesional que me cuenta que ha sido censurada en la provincia de Jujuy y que no la han dejado hablar ni dar charlas ni llevar adelante determinadas acciones en cuestiones del cannabis. Y no, Así ya sé que que no. creo que en conjunto tenemos que por ahí tratar de llegar a Jujuy e incluir a esta provincia excluida, ¿no? Del país. Sí, ya lo hice, ¿eh? Después de que me echaron volví a Jujuy, otra vez, con 200 semillas, perdón, ahí está. Ay. Con 200 semillas volví y las repartí, así que repartí 400. 200 la primera vez que fui, 200 la segunda. Tenemos un papá que tiene una hija con epilepsia refractaria, que está trabajando allá, que tuvo un montón de trabas, que él tiene el cannabis como la ley lo ampara. Él tiene el cannabis legalmente, un cannabis exportado, que a veces el trámite les tarda 6 meses, o sea que si no fuera por el autocultivo, su hija se quedaría sin aceite durante 6 meses. Y bueno, nada, es contactarnos con esa gente y hacer redes. Dejemos redes por todos lados. Fuimos allá, nos consiguió un lugar para hablar, y después él se quedó ayudando a los jujeños allá. Lo mismo en Salta, tenemos una mamá de Salta que la conocemos hace 3 años, desde que arrancamos con Familias Cultivando, y ella tiene un grupo chiquito porque también es difícil, porque eh, la policía es dura allá en Salta, es lo que nos cuentan, y tienen miedo. Cuando hacen un allanamiento son muy duros. Hay presos por plantar en Jujuy, hubo, y bueno, ahora creo que ya están libres los que eran por plantar, pero les meten miedo. Entonces somos mamás nosotras, y lo que queremos es cuidar a nuestros hijos, y la verdad es que cuando viene la policía y te allana, te rompe todo, una mamá que no siente la fuerza y el poder que siento yo, tiene miedo, entonces no cultiva, y es lo que está pasando en esas provincias tan cerradas. Nada, es otra realidad que me toca vivir porque la veo. Ahora me iba a ir a Tierra del Fuego,
hoy tendría que estar allá dando talleres, pero bueno, el coronavirus nos tuvo acá en cuarentena. Pero bueno, mi función, mi meta es que el autocultivo sea legal. Y creo que de la única forma que va a ser legal es cuando todos tengamos una planta en el patio de nuestras casas y no nos puedan allanar a todos. Pero bueno, esa es mi lucha, mi lucha diaria con el cannabis. Me parece, la verdad, espectacular esto que estás haciendo, de poder tejer una red y poder acercar a recursos a personas que están excluidas por ahí, de llevar a cabo y decidir de darle una medicación a su hijo o de paliar el dolor mediante el cannabis y de forma natural, ¿no? Poder dejar a un lado por ahí algunos medicamentos, lo que vos decís del ibuprofeno, bueno, en mi casa hoy en día tampoco existe el ibuprofeno, gracias al aceite. Y te iba a hacer esta consulta de la red de familias cultivando, ¿se nutre de Procan? O sea, Procan está al servicio de estos profesionales. No, somos dos agrupaciones distintas que trabajamos en conjunto. Aparte trabajamos con otras agrupaciones más, trabajamos con, no sé, con más de 40 agrupaciones que formamos una intersectorial también. Familias Cultivando es una agrupación súper solidaria, todo lo que hacemos es a pulmón, no cobramos un peso de nuestros talleres y nos movemos, ya te digo, nos fuimos a Jujuy y nos pagamos todo de nuestro bolsillo. Lo que pasa es que como yo estoy en las dos agrupaciones, podemos trabajar en conjunto. Yo fui a Jujuy con Fabiana Manajo, que es una médica de Procan, y yo soy de Procan también, claro. O sea, pertenezco a la comisión directiva, soy la secretaria general de Procan, por ejemplo. Y ahora cuando tengamos personería jurídica voy a ser la presidenta de Familias Cultivando. Yo pertenezco a las dos agrupaciones y como la realidad es que creo que la unión hace la fuerza, y me parece que de la mejor forma que podemos llegar a nuestro objetivo es que nos unamos todas las agrupaciones, somos muchas agrupaciones, somos muchísima gente la que consumimos cannabis, y creo que cuando todos hagamos la misma fuerza, tirando para el mismo lado, vamos a llegar a nuestro objetivo, que es nada más ni nada menos que el autocultivo y la liberación de los presos por plantar, que va de la mano del autocultivo. Pero yo, aparte de mi tarea solidaria, también tengo una gran tarea de unir fuerzas, porque trato de llevarme bien con todas las agrupaciones. Creo que trabajando en conjunto, como lo venimos haciendo, nosotros teníamos pensado el 28 de marzo hacer un taller en la Plaza de Mayo, pero bueno, la cuarentena nos metió a todos en casa y decidimos hacerlo, hicimos entre todas las agrupaciones un gran trabajo de difusión que lo vamos a seguir repitiendo cada 28 hasta que sea legal. Pero es un trabajo en conjunto, creo que todos los que consumimos cannabis, los que lo usamos recreativamente o medicinalmente, queremos esto, queremos tener una planta en nuestra casa y que nadie nos allane, que nadie nos robe las plantas. Tenemos muchos casos de cultivadores que son robados en este momento por los cogolleros, es la época en donde después de más de 6 meses de cosecha, cuando ya tenemos nuestras plantas a punto, vienen y nos roba la policía, que inventa allanamientos para llevarse nuestras plantas, nos roban los vecinos, los oportunistas que pasan y que las huelen, y la verdad es que la estamos pasando mal con ese tema también. Tenemos como 2 temas urgentes en este momento, que son los allanamientos que venimos sufriendo y los robos de los cogolleros. Y nada, y nos unimos entre todos, unimos fuerzas, y a una compañera de cualquier agrupación la allanan, estamos todos atrás de eso, dándole los teléfonos de los abogados, tratando de que está cerca acudir a la casa, tratando de contener, y aparte después ayudándolos con aceite y con flores para que pueda seguir el tratamiento, porque cuando nos roban o nos allanan y nos llevan todo, lo que no se dan cuenta es que en esa casa hay un enfermo que necesita de su aceite, de su flor, de su cannabis. Exactamente. Pasan esas cosas. Y a la hora, por ejemplo, de acercarse a un territorio, a otra provincia, y por ahí acercar un par de recursos, o también generar interrogantes y hacer que se empiece a movilizar, ¿no?
el cultivo de cannabis, empezar a generar el aceite para las distintas patologías. ¿Cómo después de despertar eso por ahí en una comunidad, cómo después abastecen esa demanda que se va presentando en distintos puntos? O sea, con el asesoramiento legal, con acercarse si una persona es allanada, ¿cómo abastecen toda la demanda a nivel del país? No, es imposible. Mira, por ejemplo, en Córdoba no tenemos acceso. En Córdoba, en nuestra agrupación, creo que hay muy pocos cordobeses, la policía es muy dura, y todavía, por ejemplo, no logramos tener un punto para empezar a tejer redes. No íbamos a ir a Córdoba, mira, antes de esto, en mayo teníamos una charla en Córdoba, pero se suspendió, pero todavía no habíamos llegado a Córdoba y a un montón de provincias. La verdad es que tratamos de estar en contacto. Hay algunas provincias que tienen más agrupaciones que otras, hay otras que no tienen directamente. Salta creo que tiene una sola, Jujuy no tiene, o sea, la única que tiene es la de este papá que te contaba ahora, que empezó el año pasado recién, que no es un papá que tenga una plantación ni que pueda abastecer. Nos abastecemos entre todos, hacemos redes en el sentido de, mi grupo de familias es muy interactivo. O sea, interactuamos entre todos. Suben las fotos, esto pasa en la mayoría de los grupos de cultivo, pero nosotros lo hacemos con todos los temas, no solamente con el de cultivo. Si alguien necesita semillas, lo publica, vamos viendo de qué zona es, todo esto lo regalamos, es todo donación, o sea, todos tenemos semillas los que cultivamos. Si necesita crema, entonces no sé, yo tengo hojas de cannabis, le puedo dar a alguien para que las haga él, porque lo que queremos nosotros no es que tengan el aceite, sino es que se fabriquen su aceite. Exactamente. Sino, o sea, si unos pocos solamente cultivamos, después el que cultiva no va a poder abastecer a todos. Entonces la idea es que yo te puedo ayudar a vos tengas tu planta, tu aceite, y después vos puedas ayudar a alguien, que la puedas ayudar con el aceite, porque la realidad es que de una planta de cannabis sale un montón de aceite. En el método que usamos nosotros, que se llama macerado, rinde un montón. Entonces yo te puedo ayudar, como me ayudó mi cultivadora solidaria la primera vez, me dio aceite, me dio planta y me dio flores hasta que yo tuviera mis plantas. Cuando yo tuve mis plantas, ella dejó de ayudarme y yo ya venía ayudando a otras personas, y así entre todos vamos haciendo lo que te decía hoy, tejiendo redes. Es una cadena de favores, entre todos nos ayudamos, y si yo ayudo a alguien y no tiene su planta, capaz que me ayudan con un frasco de coco, de aceite de coco, que usamos un montón, o mirá, yo ayudo a unos viejitos que son unos divinos de acá de La Plata, que ellos cultivaron, hicieron su aceite, después no tuvieron el segundo cultivo, y cuando intercambiamos ellos me dan limones, me dan, hacen, ¿cómo se llama?, mermelada de frutas, es como un trueque, y es una cadena de favores, entre todos nos ayudamos. De verdad que somos muy solidarios, y nos fuimos, y generamos esto de solidaridad, lo generamos en todos nuestros integrantes en el grupo, como que contagiamos esto. Uno cuando entra en nuestro grupo que no conocen, y entiendo que muchos quieren comprar como sea, cuando entran en nuestro grupo y ven cómo nosotros ayudamos y cómo nos ayudamos entre todos, porque no es que los 13 administradores ayudan a todos, entre todos los integrantes, que son 7.000, nos ayudamos entre todos, nos vamos poniendo en contacto con los que estamos más cerca, contagiamos esa solidaridad, y después cuando otra persona tiene su planta, quiere hacerlo, quiere también ayudar al otro, porque se siente satisfecho con todo lo que logró y cómo lo ayudaron a él antes de llegar a esto. Entonces, nada, es un ida y vuelta. Para mí, esto de cannabis es un ida y vuelta. Perfecto. Y esto, por ejemplo, cada persona que se va sumando, que se va incentivando, también más allá de por ahí ayudar a otra familia, tienen este rol de cuestionar a los médicos, de acercarse a los abogados, de acercarse también a distintos profesionales de su comunidad para incentivar la temática en su comunidad. Sí, aparte lo hablamos todo el tiempo.
todo el tiempo. O sea, mi consejo cuando tenés un médico que te dice que no, que el cannabis no es para vos, o sea, que no porque no es para esa patología, o que no porque no estudió, mi consejo es cambiar de profesional y buscate uno que tenga experiencia en cannabis medicinal, y nada, porque lo que yo te decía hoy, que yo soy una mamá súper empoderada, tratamos también de empoderar al paciente con el conocimiento. El conocimiento acá es poder, no es lo mismo que yo haya ido a la médica la primera vez que fui con Alejo a preguntarle si podía darle cannabis a Alejo, me hubiera dicho que no, de hecho porque no lo sabía, a que haya ido con toda la información, con todos los estudios científicos que había encontrado con el aceite de cannabis y la parálisis cerebral, y con mi hijo ya hacía 10 días que había empezado con aceite de cannabis y ya veíamos hacía 10 días los cambios que tenían. Yo fui empoderada con mi poder, con mi conocimiento. Entonces nosotros lo que queremos hacer también es acercarle ese conocimiento al paciente, para que sepa, en primer lugar, porque la salud es un derecho, así que, o sea, uno como paciente hoy en día tiene que tener el derecho de poder decidir sobre su salud y sobre su tratamiento. Y el profesional también tiene la obligación, cuando le da un tratamiento al paciente, de explicarle cuáles son los efectos secundarios que produce ese tratamiento, porque es lo que no está pasando en la mayoría de los casos. El profesional elige darle diclofenac a un paciente y no le cuenta todos los efectos secundarios que puede llegar a tener después de tomar diclofenac, o no le explica al paciente que si toma por más de 10 días el diclofenac realmente puede ser tóxico. Y el paciente sigue teniendo dolor y puede llegar a tomar un mes entero diclofenac, que es malísimo para la salud, tiene un montón de efectos secundarios. Entonces, creo que también el profesional tiene que empezar a cambiar de su mirada hacia el paciente, aceptar que el paciente hoy viene con otro tipo de información y acompañarlo. Si viene un paciente medicado con aceite de cannabis, hay que acompañarlo. Eso es lo que planteo yo como profesional de la salud, como odontóloga. Yo no voy a hacer abandono a mis pacientes. Si viene un paciente que está tomando aceite de cannabis, lo que tengo que hacer yo es investigar si está tomando bien ese aceite, qué aceite está tomando, cómo lo está tomando, y por lo menos corregirle. Si yo no tengo ni idea, tengo que estudiar. Es así. Pero bueno, yo creo que el trabajo que hacemos de empoderamiento del paciente también sirve un montón. Porque aparte cultivando podés llegar, y cultivando y estando en estos grupos, escuchando los comentarios de otros pacientes que pasaron por estas mismas experiencias, podés llegar a encontrar tu dosis. Yo encontré la dosis de mi hijo estando en un grupo de cannabis y escuchando cómo las mamás hablaban de las diluciones que tenía el aceite. Yo no tenía ni idea de lo que era eso. Y tuve que empezar a estudiar cómo era que tenían diluciones ¿Qué cepa de es 100. la que toma tu hijo? Alejo toma, la unión, en realidad es la cruza de 3 cepas, pero le decimos Orange Juice, resumidamente. Es ratio 1.1, mitad CBD, mitad THC. Es 50% sativa y 50% índica, es híbrida. Y tiene como terpeno limoneno, que nos ayuda un montón en la parte digestiva. Él toma macerado ahora, pero hemos pasado, siempre esta cepa la mantenemos hace 3 años. Es la que me regaló mi primer cultivadora, y hicimos esquejes tras esquejes tras esquejes. Como hace tolerancia, es decir, que el aceite, el cuerpo se acostumbra al aceite y deja de hacer efecto, entonces encontramos la vuelta en la rotación de cepas. Y ahí cambiamos la otra que nos hace muy bien, se llama Deep Mandarin, que también es exactamente igual a la otra, ratio 1.1, con terpeno limoneno. Esta es un poquito más sativa que la otra, pero le funciona exactamente igual, y después rotamos con Royal Medic, Royal Ignis, pero esas, cuando ni la Orange ni la Mandarin le funcionan. Si no, estamos ahora entre Orange y Mandarin. Bien. Mariana, bueno, o sea, te gustaría decirle, o qué palabras podrías acercarle de aliento a cualquier papá o mamá que esté del otro lado, que esté en una situación por ahí con un hijo con alguna patología o algún otro familiar y tenga miedo, ¿no?, a acercarse al cannabis?
Bueno, mira, primero lo que yo tuve en cuenta cuando empecé a estudiar cannabis y me pareció súper importante, es que no había una sola muerte por sobredosis en el mundo por cannabis, o sea que ya el miedo ahí se me perdió porque cualquier medicamento tiene dosis letal 50, así que sí, ese era mi miedo, que los efectos secundarios que tiene son mínimos y pasajeros. Cuando se pasa el efecto del cannabis, se pasa el efecto secundario. Los que vi en mi hijo fueron súper leves, somnolencia, risa otro día y nada más. Después no vimos ningún efecto secundario. Y que la realidad es que si tienen que darle una medicación a su hijo por alguna patología, que lean los efectos secundarios que produce ese medicamento y que los comparen con el que produce el cannabis. Creo que no sirve para todas las patologías, pero que sí alivia la mayoría de los síntomas que tienen todas las patologías. Eh, Nada, yo aliento al cultivo, la mejor forma de obtener el cannabis, la forma más segura y eficaz es autocultivando, recomiendo que no compren nunca. Hemos encontrado estafas de todo tipo en Mercado Libre, en páginas de internet. Eh, no hay mejor forma que hacer la medicina con todo el amor del mundo y puedo asegurarles que esa es la mejor medicina y la que más va a funcionar en nuestros seres queridos. Y autocultivo, es lo que les puedo recomendar. Bien, y por ahí si quieren hacer alguna pregunta, se pueden conectar por Facebook a Familias Cultivando. Sí, estamos en Facebook, estamos en Instagram y tenemos un canal de YouTube, Familias Cultivando Argentina, nos encuentran. Ahí primero tienen que ingresar al grupo y ahí respondemos siempre, siempre. A veces tardo, pero más de un día no llego a tardar, pero tratamos de responder todos los mensajes y no dejamos a la gente colgada, así que ayudamos un montón que nos escriban que les vamos a responder. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. De nada, gracias a vos. Nos vemos.